Las cosas han cambiado debido a esta pandemia de COVID-19 en muchos aspectos de nuestra vida. Lo vemos, ya no podemos viajar con la misma facilidad que antes y sin embargo la diplomacia se tiene que seguir llevando a cabo. ¿Cómo se hace esto? Hoy tengo el placer de contar con nosotros en la entrevista con Ángeles Moreno. Ella es secretaria de Estado de Cooperación Internacional dentro de la nueva estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España. Ángeles Moreno, de hecho, ha venido realizando una gira virtual por los países de Iberoamérica. Yo, en primer lugar, Ángeles Moreno, gracias por esta conversación, gracias por hablar con nosotros. Pregúntenos, yo quiero preguntarle en primer lugar, ¿cómo se hace la diplomacia en estos tiempos del COVID? ¿Cómo establece usted acuerdos y cómo puede hacer una gira virtual? ¿Son tan redituables, son tan eficaces como las giras que teníamos con anterioridad? Buenas tardes. Sergio, es un placer estar con ustedes hoy. Del mismo modo que el resto de las actividades económicas que pueden realizarse por medio digital han permanecido en activo, la diplomacia se ha adaptado y nos hemos puesto a hacer videoconferencias, improvisar viajes, como en este caso, que no es un viaje, no es una gira por América Latina, es un viaje a México, A México. específicamente a México, porque era el primer viaje que quería realizar como secretaria de Estado, lo quería hacer en modo presencial y cuando nos rendimos a la evidencia de que esta epidemia había venido para quedarse un poquito más, decidí que quería hacer este viaje como un viaje virtual, de todas maneras. De hecho, Naturalmente. uno de los temas era analizar precisamente lo que han hecho ambos países para enfrentar esta pandemia. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Cuál ha sido la experiencia que han compartido? Bueno, habíamos tenido alguna conversación previa entre los departamentos de sanidad y de salud respectivos, pero lo que hemos constatado es que las experiencias han sido muy similares, muy paralelas. España fue el epicentro de la pandemia hace unos meses. México ahora pasa por una fase como la primera fase por la que pasamos nosotros, con el colapso del sistema sanitario, de las UCIs, con esta necesidad de materiales que nosotros hemos vivido también, y también ha tenido que confinarse ya desde hace muchas semanas, como nosotros. Entonces, la experiencia pues es una experiencia muy próxima y todos hemos venido improvisando soluciones, porque la realidad es que no estábamos preparados para esta crisis. Ningún país estaba preparado para esta crisis sin precedentes. No se encuentra ni en la Segunda Guerra Mundial algo comparable. Y, por tanto, hemos tenido que buscar soluciones que no siempre han sido las más adecuadas, pero que han tenido que ir adaptándose a la realidad cambiante con la inexperiencia que teníamos todos. Y una de las respuestas que estamos dando desde la diplomacia y desde, como he dicho, otros ámbitos, es la de la relación virtual. Y la relación virtual, naturalmente, no es como la relación presencial. En un viaje, pues se pierden los olores, los sabores. En este caso, se pierde el paseo por Reforma, se pierde la cercanía también a los interlocutores, pero cuando hay una voluntad realmente de cooperar, de construir una agenda y de seguir avanzando, se logra. De hecho, aún en la distancia tenemos sistemas diplomáticos muy armados, las embajadas, las oficinas técnicas de cooperación aquí y allá, y hemos seguido trabajando. Ahora se trata de, dar, digamos que pasos de gigante cada vez que tenemos una ocasión de hacerlo. Y luego, siempre todo tiene ventajas. Esta crisis, y esto es algo que repito mucho, hay que hacer una oportunidad, y la oportunidad de viajar en remoto abarata muchos costes y además costes medioambientales también. Por tanto, ha venido seguramente para quedarse, y lo mejor es que lo utilicemos de acuerdo con nuestras necesidades.
Esta pandemia está afectando también la vida económica, que siempre ha sido muy intensa entre España y México. ¿Qué tanto ve usted el daño y qué se puede hacer para tratar de reactivar el comercio por una parte, pero también la inversión entre los dos países? Bien, las relaciones económicas entre México y España son relaciones muy sólidas. La realidad es que las relaciones entre México y España son relaciones de familia, con sus pros y sus contras. Esto es lo que ocurre cuando uno se relaciona con cuñados, primos, hermanos, suegras, nueros, etc. En este sentido, tenemos una relación que excede lo meramente puntual, anecdótico y momentáneo. Tenemos relaciones, como he dicho, en que se ha producido un abrazo en muchas ocasiones. México acogió al exilio republicano hace 81 años ahora. México acogió en 2008 a muchos jóvenes profesionales expulsados por el sistema productivo español en crisis y se fueron a construir México. La realidad es que todos los ciudadanos que hemos ido a México, porque yo también viví 3 años y medio en México, hemos ido a construir México, a compartir la sociedad mexicana y el día a día. Y más allá, por tanto, de lo puntual, tenemos esta solidez de las relaciones. Aún así, las relaciones económicas son relaciones muy consistentes entre España y México. Hay muchas empresas mexicanas que están invirtiendo en España también, en grandes conglomerados, y que bueno, nos ayudan a construir tejido productivo y a crear empleo en España. Y del mismo modo hay muchas empresas españolas en México que están colaborando con la construcción de México en todos los órdenes. Hay más de 6.000 empresas, crean empleo, se sienten, bueno, la mayoría de los empleados de esas empresas naturalmente son mexicanos, y estas empresas ahora han hecho también un gran esfuerzo por apoyar a sus hermanos mexicanos durante el COVID. Las empresas con las que me he estado reuniendo esta tarde, en una reunión que he mantenido virtualmente también con empresarios de la Cámara de Comercio de Hispano-Mexicana, me han estado explicando cómo han aportado insumos médicos, material, despensas, cómo han también bueno, pues, declarado la gratuidad de algunos de sus servicios pues, en fin, de telefonía o de energía puntualmente para determinados colectivos en apoyo al COVID. Y creo que esta muestra de solidaridad, de cooperación, pues nos da una idea de cómo de cercana es nuestra relación y cómo de implicados estamos los españoles y los españoles que viven allí en construir pues, una sociedad sólida, tanto en México como en España, naturalmente. Señora secretaria, el gobierno de México ha venido cambiando ciertas reglas de operación del sistema de energía, de electricidad de nuestro país. Muchas empresas españolas están siendo afectadas y dicen que se están cambiando las reglas, pero se están cambiando ya una vez que se realizaron las inversiones, que estamos viendo cambios que son en retrospectiva y que por lo tanto no son aceptables. ¿Se han quejado con el gobierno español? ¿Han pedido el apoyo del gobierno español? Bueno, sí, efectivamente, yo, en fin, conozco la situación del cambio regulatorio, digamos, que se acaba de producir en México en respuesta al COVID. Por tanto, entiendo que es un cambio regulatorio momentáneo porque el Gobierno de México tiene un gran compromiso con el desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, con el Acuerdo de París de Cambio Climático. Así lo ha manifestado en muchísimas ocasiones la Secretaría de Relaciones Exteriores y el propio país ratificando el convenio, como digo, de cambio climático. Y no hay ninguna duda de que México es un país muy comprometido en la esfera internacional con el multilateralismo y, en particular, con la defensa del medio ambiente. Ahora bien, hay momentos puntuales en que, claro, las sociedades tienen que poner en la balanza si quieren energías baratas, energías limpias, cómo quieren además que esa energía momentáneamente barata y sucia revierta en su medio ambiente.
Y bueno, creo que, como he dicho, es una regulación temporal en respuesta al COVID que afecta a muchas empresas, no solo a empresas españolas, a empresas de muchos otros países, que afecta a empresas mexicanas, a inversiones de propietarios mexicanos, digamos. Y bueno, pues probablemente, como digo, es una respuesta al COVID y ojalá que muy pronto se revierta esta regulación y podamos volver a garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, porque México, desde luego, siempre ha sido un país muy confiable para las inversiones extranjeras, por eso hay tantas inversiones extranjeras. En el caso de España, México es el país en el que más inversiones tenemos los españoles en América Latina, y las tenemos porque los españoles han considerado que había una regulación siempre segura. México ha suscrito acuerdos internacionales multilaterales, como el Acuerdo de París que he mencionado, pero también acuerdos de reciprocidad de las inversiones, acuerdos bilaterales, que siempre ha honrado y no me cabe ninguna duda de que lo seguirá haciendo. Siempre están ahí los tribunales a los que se recurre para pedir amparo y, bueno, acaban dando la razón. En España vivimos una situación similar. Hace unos años hubo un cambio regulatorio en este mismo ámbito, en el ámbito de las energías renovables, y tuvimos pues muchos amparos ante tribunales, ante el CIADI, en arbitrajes internacionales. Y bueno, pues la situación después las aguas volvieron a su cauce, digamos. Ángeles, usted vivió en México y sé que vivió aquí, bueno, nos lo acaba de decir, 3 años. ¿Qué es lo que más extraña de México? ¿Qué echa de menos? Pues de México echo de menos, bueno, yo era mamá, digo, soy mamá, pero entonces era mamá de un retoño pequeño al que paseaba mucho, al Papalote, por ejemplo, paseábamos los domingos en bici por el Paseo de Reforma, y eso es algo que echo de menos. No hay una arteria así en Madrid en absoluto para salir con las bicicletas los domingos y, bueno, y volver muy deprisa a las 2 porque vuelven a abrirla y te alcanzan los coches. Pero México es un país en el que fui muy feliz. Creo que es un país muy diverso que ofrece mucho desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los afectos, desde el punto de vista del aprendizaje sociológico, antropológico, y la verdad es que hay tantas capas en una sociedad pues tan heterogénea que bueno, siempre quiere uno volver. Y por eso este primer viaje lo hago a México. Es un viaje virtual, pero ¿piensa usted que se pueda recuperar el flujo turístico que teníamos México y España? Grandes inversiones españolas en hoteles mexicanos, grandes flujos de mexicanos que visitan España constantemente. ¿Cuándo piensa usted que se pueda restablecer ese flujo? Realmente en España estamos ya con un 52% de la población en fase 2. Ustedes han establecido un semáforo con distintos colores. Nosotros estamos en fases. Estamos con el 52% de la población ya en fase 2. Esto quiere decir que tenemos una libertad de movimientos algo limitada, pero bueno, mayor que hace un tiempo, con un cierto aforo para espectáculos que están reabriendo. Como he dicho, la Casa de México en Madrid reabren los museos, reabren los espectáculos, reabren las terrazas de los restaurantes y pronto reabrirán los interiores de los restaurantes. Y los hoteles se están abriendo, las fronteras las estamos reabriendo de acuerdo con nuestros socios de la Unión Europea en el espacio Schengen a partir de una fecha próxima, creo que todavía por determinar, pero bueno, la garantía es que en España sí habrá turismo este verano y creo que en México va a ocurrir exactamente lo mismo. Poco a poco se va a retornar a una normalidad, tenemos que acostumbrarnos, bueno, digo, tenemos los medios ya para poner soluciones a este virus, temporales naturalmente, pero tenemos las mascarillas, tenemos las UCIs más reforzadas, tenemos
bueno, una voluntad de seguir con la vida y lo haremos, no me cabe ninguna duda. Volveremos a México, yo quiero volver a México de manera presencial, eso por supuesto. Y bueno, volverán... y saldremos a andar en bicicleta en el Paseo de la Reforma. Ah, sí, sí, cómo no, eso Bueno. por supuesto. Ángeles Moreno, secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Gobierno de España, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Ha sido un gran placer compartir con ustedes este momento. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.